Shalom amigos, shalom, shalom. Bueno, qué lindo estar acá reunidos una vez más en La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel y Esteban Morales del otro lado en los controles. Estamos en nuestro octavo mes de programas en el aire. Hoy vamos a empezar un estudio nuevo, muy interesante, y que la verdad no me esperaba hacer este estudio, pero bueno, cuando me empieza a llegar algún material y me inspiro y me engancho, yo ya entiendo que esto viene de parte del Señor y estuve muchas horas trabajando en esto. Hubo días donde me llegué a acostar hasta las 4:30 de la mañana porque, bueno, a veces cuando me inspiro y estoy ahí trabajando en la computadora tengo que aprovechar y quedarme. Y bueno, estoy muy feliz, pero quiero recordar que a todas las personas que puedan ver el video, que compartan los videos, que le den me gusta a los videos, que activen la campana de notificaciones, que se suscriban al canal si aún no se han suscrito. Estamos en 112 suscriptores, estamos en unas 3.300 vistas y tenemos ya más de 35 videos publicados, pero en las listas de reproducción es muy fácil que vos te vayas guiando para saber el tipo de material que querés ver. Te voy a recordar, antes de iniciar este nuevo estudio, que tenemos un primer trabajo, un primer taller sobre las promesas a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, una visión de Apocalipsis desde una arista más positiva, en donde enfatizamos el amor de Jesús a través de las cartas maravillosas que están relatadas en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis por el evangelista Juan, y que también con mucha información histórica, con videos de lugares geográficos. Me parece que está muy interesante ese video, esa serie, que son 4 videos. Luego tenés todo lo que será ya fue, un paralelismo entre los juicios de Apocalipsis que van a venir con respecto a lo que fueron las plagas de Éxodo en la salida del pueblo hebreo del cautiverio egipcio. También un estudio muy interesante, diferente, con una realidad bíblica que es que no hay nada nuevo ni va a haber nada nuevo debajo del sol. Después tenemos un estudio sobre la oración es transformación, donde enseñamos el Padre Nuestro en su raíz hebrea, enseñamos al rezo como una disciplina a desarrollar, la importancia del rezo, la bendición sacerdotal arónica, una oración muy rica en el judaísmo, que nosotros la podemos ejercer sobre las demás personas. Después tenemos un cuarto estudio que es Israel, su historia, nuestra historia, entender de dónde venimos, para saber dónde estamos parados, también para saber hacia dónde vamos. Es muy importante entender la conexión de nosotros como iglesia cristiana con el pueblo de Israel. Después tenemos otro estudio, un quinto estudio, que es las fiestas de Jesús, y son las fiestas del judaísmo, pero también en esa intrínseca conexión que hay entre cada una de estas fiestas y la persona de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Todas las fiestas del judaísmo tienen que ver con el Señor Jesús. Después tenemos un estudio muy lindo sobre Jesús el jardinero, también un estudio diferente que atiende a un tema muy presente en toda la Biblia, que es el tema del huerto, los jardines, desde el huerto del Edén hasta la Nueva Jerusalén, que es otro huerto. Bueno, muy interesante también el estudio Jesús el jardinero. Todos estos estudios son, la mayoría de ellos, en 4 partes, con 4 videos, por eso cada uno tiene una lista de reproducción, y algunos de ellos tienen 5 o 6 partes. Después también te vas a encontrar con nuestro último estudio, que fue Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un tema tan fundamental en el cristianismo, esta realidad de la complejidad en la persona del Señor y estas 3 personas, la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, en la persona de nuestro Dios. E incluso tenés una lista de reproducción que es variados, se llama variados, y ahí voy colocando como videos sueltos, que no entran en ninguna de estas categorías que acabo de mencionar, sino que son videos de una sola sesión con diferentes temáticas. Hay uno sobre el Seder de Pesaj, o la Pascua judía, hay uno sobre la misericordia de Dios y hay uno sobre el arrepentimiento. Y en breve va a haber otro. Después de esta serie que vamos a estudiar ahora, quiero hacer un video sobre Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación o de las luces, y que justamente es
coincide ahí con la Navidad sobre fines de diciembre, así que va a venir bien el momento en el cual lo vamos a mechar. Pero hoy vamos a estudiar, vamos a abrir una brecha con este nuevo estudio que se llama los Nefilim, que es el término en hebreo para gigantes, y el estudio se llama los Nefilim, semiángeles o humanos. Es un tema que genera controversia en la iglesia, pero no es nuevo, sino que tiene por lo menos 20 o más siglos de historia de controversia. Ya en el judaísmo del primer siglo están las mismas interpretaciones prácticamente que están en el cristianismo. Hay como dos líneas, dos vertientes teológicas para interpretar este tema, que está basado en un pasaje de Génesis. Básicamente es un pasaje de Génesis, el capítulo 6 del libro de Génesis, y que las dos líneas teológicas, en realidad quienes sostienen una de las líneas teológicas, en realidad también se fundamentan en manera muy especial en libros apócrifos, como por ejemplo el famoso libro de Enoc, del cual vamos a hablar aquí y vamos a investigar un poquito sobre él. También el libro de Jubileos, también libros deuterocanónicos o del segundo canon, como Baruch, u otros textos que hablan del tema en el sentido de sustentarlo por esa línea teológica, ¿sí? No pretendo en este estudio, que llevará, no sé si 3 sesiones, aproximadamente, no pretendo tener la verdad, pero sí plantear los argumentos de una y de la otra parte. Por supuesto que yo tengo una tomada muy clara, yo tengo una postura muy definida al respecto, creo que la otra interpretación es equivocada, pero sería imposible y no sería serio de mi parte que yo solamente plantee mi postura. Y de hecho he observado, porque he investigado en YouTube, he leído también, pero digo, respecto a los maestros que en YouTube enseñan con la postura que yo no comparto, lo que me doy cuenta es que ellos plantean su postura y no plantean la postura contraria. A mí me parece que lo que es interesante es, bueno, poner, como decimos comúnmente, todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, yo tengo una postura muy definida, pero yo primero voy a presentar la otra interpretación y voy a ir contraargumentando y voy a ir diciendo qué es lo que a mí me parece que no me termina de cuajar en esa interpretación, para después recién llegar a la postura propiamente dicho mía y argumentar en favor de mi postura, que es la parte más edificante, para mí la más linda, pero en realidad todo el estudio creo que es muy interesante, porque me parece que al ver la otra postura y al ver por qué yo no concuerdo con esa postura o cuáles son mis planteamientos, mis inquietudes respecto a esa interpretación, me parece que también nos vamos enriqueciendo, más allá de que no sea lo que yo pienso. Entonces, si Esteban, vos tenés ahí la presentación de PowerPoint, vamos a ir primero al título, ¿verdad? Los Nefilim, semiángeles o humanos. Recuerden que Nefilim es el término hebreo para la palabra gigantes, entre otras acepciones del término, pero básicamente significa gigantes. Y en la siguiente diapositiva tenemos el gran versículo que dispara toda esta temática y que está en Génesis capítulo 6, versículo 2. Viendo los hijos de Dios, y en hebreo dice Benei a Elohim, viendo los hijos de Dios, Benei a Elohim, justamente Elohim es el término del título del estudio pasado, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es una de las formas de referirse a Dios en el judaísmo y es un término plural, porque la terminación im en hebreo es la terminación plural del masculino, como cuando en español decimos las motos, los camiones, los árboles, los autos. Bueno, Elohim sería algo así como dioses en hebreo. Lo que pasa que en el judaísmo se te explica que, bueno, también esta terminación im, plural, se usa para cuando hablamos de algo, cuando es
la plenitud de algo, lo máximo. Entonces, bueno, aparece este término, viendo los hijos de Dios, los Benei a Elohim, que las hijas de los hombres, que en el texto hebreo diría algo así como las hijas de Adán, que las hijas de Adán eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este es el gran versículo que dispara este tema. ¿Por qué? Por esta expresión, los hijos de Dios, que en hebreo es Benei a Elohim. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos ahí precisamente el término Elohim en hebreo. Recuerden que el hebreo se lee al revés que el español, se lee de derecha a izquierda y tenemos una Aleph, una Lamed, una Hei, una Yod y una Mem, Elohim, que significa, además de Dios, según la concordancia Strong número 430, magistrados, juez, poderoso o rey. Por lo cual, los hijos de Elohim, o los Benei Elohim, podría entenderse como los hijos de los magistrados, los hijos de los jueces, los hijos de los poderosos, los hijos de los reyes, no solamente los hijos de Dios. Y de hecho, esto ha dado cabida a una tercera línea interpretativa en el judaísmo sobre esta temática. ¿Podés volver a mí ahora, Esteban, y explicar que, como dije al principio, este es un tema que no es nueva la controversia, es un tema que tiene mucho tiempo de controversia, más de 20 siglos. La cuestión es así. Básicamente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como dije, hay dos líneas interpretativas. Está la gente que dice que los Benei HaElohim, los hijos de Dios, son la línea de Set, que es una línea como apartada e inclinada a las cosas de Dios, y que esta línea de descendientes de Set, desde donde después va a venir el rey David y nuestro Señor Jesucristo, esta gente más inclinada hacia las cosas de Dios, se enamoran o se fijan en las hijas de los hombres, en las hijas de Adán, aunque los hijos de Set también son hijos de Adán, pero las hijas de Adán, las hijas de los hombres, sería una referencia a la línea de Caín, que es una línea de gente más mundana, por así decirlo, no inclinada tanto a las cosas del Señor. Entonces, los hijos de Dios, la línea de Set, se mezcla con las hijas de Caín, porque seguramente físicamente ellas eran más atractivas que de pronto muchas de las mujeres de la línea de Set. Esta es una línea de interpretación. La otra línea de interpretación dice no. Los Benei a Elohim, por algo que nosotros vamos a explicar ahora, los hijos de Dios se refiere a los ángeles y en manera especial a los ángeles caídos. Entonces, los hijos de Dios que fijaron en las hijas de los hombres son los ángeles caídos que estaban en la tierra y que se enamoran o se fijan en las hijas de Caín y las hijas de Set, no importa cuál de las dos descendencias de Adán, y se mezclan. Y ahí surgiría una raza híbrida, mezcla de ángeles y hombres, de donde vendrían los famosos gigantes de los que la Biblia habla, los Nefilim, y por eso el tema de los Nefilim está relacionado con estos hijos de Dios. Pero el puntapié inicial es el término hijos de Dios. Eso es lo que lanza la gran controversia. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Son ángeles caídos? ¿O son sencillamente gente inclinada hacia Dios, como por ejemplo la línea de Set por la descendencia de Adán? Ahí está el gran tema. El judaísmo tiene una tercera línea interpretativa todavía, pero en realidad es muy parecida a la línea que plantea que son los descendientes de Set, y es que el judaísmo dice, bueno, ya que la palabra Elohim no solamente significa Dios, como vimos, sino que también significa o se puede interpretar como jueces, magistrados, poderosos o reyes, también se podría entender que cuando Génesis 6, versículo 2 dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron con ellas, puede interpretarse como que, bueno, los hijos de los poderosos, los hijos de los jueces, los hijos de los magistrados, los hijos de los reyes, es decir, gente importante, gente adinerada, gente de la nobleza, varones,
de esa línea, cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron con ellas. Entonces ahí hay una tercera línea interpretativa, esa línea la aporta el judaísmo. Pero en realidad, tanto esa línea como la de creer que son hijos de Set van muy definidamente por un lado, y muy definidamente por el otro lado va la línea interpretativa que dice que los Nefilim, los gigantes que nacen de esa unión, son producto de ángeles caídos y mujeres. ¿Sí? Ahí está la otra clara línea interpretativa. Judíos, en el judaísmo, valga la redundancia, de la talla de los filósofos Rashi o Maimónides en la Edad Media, que son estudiosos de la palabra, muy famosos en el judaísmo, son maestros de la ley, ¿verdad? Gente que escribe comentarios sobre el Antiguo Testamento y que por lo tanto sus comentarios están incluidos en el Talmud, que es un libro sagrado para el judaísmo junto con la Torá, no de tanta importancia como la Torá, pero muy importante. El judaísmo tiene eso, ¿verdad? Tiene la Torá, que es el Pentateuco, pero en manera específica, pero en realidad es todo el Antiguo Testamento, la Torá o el Tanaj, todo el Antiguo Testamento como la palabra máxima, pero después tiene todas las interpretaciones de los rabinos compiladas en el Talmud, a lo cual ellos le dan mucha importancia también. Algo parecido a lo que hace la Iglesia Católica, que tiene a la Biblia como la palabra máxima y fundamental, pero toda la tradición de los concilios de la Iglesia, de los concilios vaticanos, también es muy importante para la Iglesia Católica, toda la tradición. No es tan importante como la palabra escrita, como la Biblia, pero es importante. Bueno, el judaísmo es igual, por sobre todo el Tanaj, pero también puede haber tradiciones de los hombres, interpretaciones a las cuales les tenemos que poner mucha atención. Entonces, filósofos muy importantes de la talla de Maimónides o de la talla de Rashi en el judaísmo, que son filósofos de la Edad Media, hablan de esta interpretación, ¿verdad? Hay uno que va para un lado, hay uno que dice, no, los hijos de Dios son la línea de Set, o son hijos de nobles, hijos de poderosos, y otro dice, no, los hijos de Dios son los ángeles caídos, ¿no? En el caso de los judíos, que van para la línea de que los hijos de Dios serían los ángeles caídos, ellos dicen que te la dejan ahí picando, como decimos vulgarmente, porque en realidad dicen que es un tema muy profundo, que es un tema para gente muy entendida y que en realidad no tendríamos que bucear sobre ese tema, sino que lo tendríamos que dejar ahí, como que es uno de esos misterios de Dios. Y sí es cierto que los ángeles caídos se juntaron con las mujeres y crearon una raza híbrida, pero bueno, en eso no nos tenemos que meter demasiado. Incluso es como que te hacen un punto y no te plantean más del tema, ¿no? Es como que te lo dejan ahí. Pero bueno, en el caso del cristianismo hay gente que le hinca el diente, diríamos, y que van por la visión de, no, los hijos de Dios son ángeles caídos que le engendraron seres humanos o una raza híbrida a las mujeres humanas, y de ahí nace una raza híbrida. Hablo de gente muy estudiosa también de la palabra, y en este sentido yo quiero decir que yo a lo largo del estudio, como es típico en mí, yo puedo llegar a apasionarme, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, hay que ser respetuoso en este punto con las dos visiones, y no es un tema que, a primera vista, podría no ser un tema que competa a la salvación. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, vos tenés esa visión, yo tengo esta otra visión, tengamos la fiesta en paz. Pero yo puedo apasionarme en algún momento del estudio en la defensa de mi postura o en mi contraargumentación. Pero ahora que estoy en frío, quiero decir que todas estas personas con cuya línea de interpretación yo no concuerdo, porque yo ya aclaro que yo no estoy de acuerdo con la línea interpretativa que dice que hay una raza híbrida y que son ángeles los que hijos a las mujeres, yo no concuerdo de ninguna manera con esa interpretación, pero bueno, respeto
a quienes son estudiosos de la palabra, a quienes son maestros de la palabra y sin embargo se adhieren a esta línea interpretativa. Gente importante, ¿no? Gente que tiene su estudio, como por ejemplo Armando Alducin, como por ejemplo Jim Staley, ¿verdad? Y otros. Y bueno, yo no, yo voy por otra línea. Por ejemplo, hay un estudioso de la palabra que se llama Charles Garriott, que tiene un ministerio que se llama en inglés la palabra superior, the superior word. Yo voy más por esa línea, ¿no? Yo voy por la línea de que en efecto son los hijos de Set, los hijos de Dios, y voy a su momento a argumentar por qué creo esto y cómo digo esto sustentándome en la Biblia. Ahora, vamos a ir en las diapositivas, a la diapositiva número 4, Esteban, porque es importante salirnos un poquito del versículo 2 de Génesis 6 y ver otros 3 versículos que acompañan al versículo 2 para entender un poquito más el tema. Dice Génesis 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los Adanes, diríamos en el hebreo dice los Adanes, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Benei a Elohim, que las hijas de los hombres, las hijas de Adán, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Hasta ese momento eran más o menos unos 1000 años lo que vivía la gente. Pero a partir de ese momento dice el Señor, bueno, hay acá un lío, hay una maldad en el ser humano, yo no voy a contender con el ser humano es carne, pero vamos a reducirle la vida a unos 120 años. Y dice el versículo 4, había gigantes, y ahí aparece la famosa palabrita en hebreo, nefilim, había gigantes, por primera vez, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, o los Benei Elohim, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos, hablando de los gigantes, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vieron que dicen negro, pero yo ahí hice unas acotaciones en anaranjado. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, en el hebreo dice desde siempre, olam, que también se puede entender como escondidos. Estos fueron los valientes escondidos, según la concordancia Strong 5769. La palabra olam, desde siempre, viene de la palabra alam, 59-56 en la concordancia Strong. Y dice que estos gigantes, que estaban en la tierra, fueron varones de renombre, pero uno lo lee en español y puede interpretar, bueno, eran gente importante. No necesariamente. Varones de renombre quiere decir también destructores. De renombre en el sentido que ejercen impacto. Estos gigantes, estos nefilim, que estaban en la tierra, eran personas que ejercieron un impacto sobre el mundo antiguo. En ese sentido, son varones de renombre. Y ahora podés volver a mí, Esteban, y quiero decir que Filón de Alejandría, un judío famoso, y el historiador Flavio Josefo son fuentes judías importantes desde el punto de vista histórico que aportan sus datos. Ellos en sus escritos recogen la creencia mitológica de los pueblos que los circundaban y la creencia mitológica de su tiempo en los gigantes o en los nefilim, ¿verdad? Porque es algo que está muy presente en la mitología de los pueblos antiguos, y lo voy a decir en manera más específica en un ratito. Pero Filón de Alejandría y Flavio Josefo hablan o recogen la información sobre esta creencia popular en los gigantes y que incluso en que ellos pudieran ser una mezcla entre ángeles y seres humanos. El libro apócrifo de Enoc los describe como de unos 3000 codos de alto. En el libro de Enoc, capítulo 7, está esto, que un gigante de 3000 codos sería algo así como 1000 metros, por lo cual se cree que es un error de los copistas. Es imposible que se hable de una persona de esta altura.
o de un semiángel de casi 1000 metros de altura. Ha de haber un error en el número ahí. Pero de todas maneras, esto está totalmente desfasado, y que quede claro, esto está totalmente desfasado, esta información del libro apócrifo de Enoc, de describir a los gigantes como de 3000 codos de alto en Enoc capítulo 7, con la medida bíblica respecto a los gigantes. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que la cama de Og, rey de Basán, que es descrito como un descendiente de los gigantes en Deuteronomio 3:11, dice que la cama de este rey, Og, rey de Basán, era de 9 codos, unos 4 metros sería en español. Y nuestras camas siempre son más grandes que nosotros. Nosotros somos más chicos que la cama en la cual nos acostamos. Entonces, si la cama de este gigante era de 4 metros, no se supone que Og llegaba a medir ni siquiera 4 metros. ¿Sí? Por otra parte, Goliat, que también es descrito como un gigante en 1 de Samuel 17:4, dice la Biblia que Goliat tenía de 4 a 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo, o el equivalente a cerca de 7 pies, que sería entre 2 o 3 metros. No está claro si Goliat medía entre 2 o 3 metros. Es decir, que de ninguna manera la Biblia, cuando habla de gigantes, y que nos quede claro, se acerca o nos quiere estar hablando de los nefilim como gente de un metraje excesivo. Estamos hablando de personas de 2 o 3 metros, a reventar 3 metros 50, por decir algo. Pero en realidad son personas de 2 o 3 metros. Y recordemos que han existido seres humanos, incluso los registrados en el libro del récord Guinness, de 2 metros 69 y 2 metros 70. De hecho, en las diapositivas, en la diapositiva número 5, tenemos una foto, por ejemplo, de una mujer muy alta con respecto a otro hombre y otra mujer. ¿Vieron la diapositiva que está a la izquierda? Hay una mujer vestida de negro que es mucho más alta que las otras dos personas. Una mujer que ha de rondar fácilmente los 2 metros 50. Y parece una gigante al lado de los otros dos. Y en la diapositiva de al lado tenemos un hombre muy alto, una diapositiva mucho más moderna, no sé si esta diapositiva será de los años 60, más o menos. Un hombre muy alto mirando a una pareja, la mujer está vestida con un vestidito clarito y el hombre con un traje oscuro, y este gigante con una especie de chaqueta blanca, un chaleco claro y un pantalón oscuro, mide muchísimo más, como 2,70 mínimo. Y realmente, vieron que parece un gigante y te da miedo, porque cuando dice que cuando los hebreos van a conquistar la tierra prometida, dice, nos sentíamos como langostas. Entonces los defensores de la teoría que dicen que los gigantes tienen que haber sido enormes, dicen, no podían ser gente de 2 metros 50 o 2 metros 70. Bueno, yo lo que te digo que vos a mí, que mido 1,77, me parás al lado de uno de estos tipos y yo siento miedo, porque me achucha. Si vamos a la siguiente imagen, vemos otras 2 fotos más. Vemos una foto arriba, horizontal, este hombre inclinándose con su camisa blanca y su moñito hacia el otro que está sentado. Ay, mamita querida, a mí vos me ponés al lado de este pelado gigante y yo salgo corriendo. Capaz que es buenísimo, pero a mí me mete miedo. Y no es una altura súper extrema, es una persona alta, extremadamente alta, seguramente con el síndrome de la acromegalia, como se le llama, o el gigantismo, que no estoy diciendo con esto que los gigantes de la Biblia tuvieran acromegalia o gigantismo, porque la acromegalia o el gigantismo tengo entendido que no es hereditaria, y los gigantes de la Biblia sería un gigantismo hereditario, porque aparentemente eran como una raza de gigantes. Pero sí quiero decir que las medidas que la Biblia da se acercan mucho más a esta gente que tiene acromegalia o gigantismo hoy día que otra cosa. La segunda imagen ahí vemos que también, mirá lo que es la altura de ese hombre en el medio de la foto, que esta foto por el auto y la forma en la que están vestidos, no sé, será de los años, no sé si de los años 30, de los años 40, 1940, no sé en realidad. Pero vemos que también, fíjate la altura del tipo, es el doble que el resto de la gente. Yo veo a una persona así, salgo corriendo.
Yo me sentiría como una langosta. Claramente puedes usar el giro del lenguaje de decir me siento como una cucaracha al lado de este gigante. Y no significa que literalmente yo sea tan chiquito como una cucaracha, pero mete miedo. Y después tengo una foto más, ya un poco más graciosa si se quiere, donde nuevamente tenemos, bueno, a la izquierda hay dos hombres de traje, uno mucho más alto que el otro, casi el doble, y una pareja, porque para el amor no hay límites, y tenemos a esta muchacha que evidentemente tiene acromegalia o gigantismo, y ella está ahí muy feliz con su novio y su novio muy feliz con ella. Una foto mucho más reciente, de ahora, de fines del siglo XX, y el muchacho mucho más peticito, y él no se siente como una langosta, seguramente, con esta muchacha. Pero yo te quiero ver, vos en la noche te ves esta muchacha acercándosete y no sé si no salís corriendo. Todo esto para ilustrar que estos gigantes de las fotos, gente con acromegalia o gigantismo, es más o menos la talla de lo que la Biblia describe como gigantes. Podés volver a mí, Esteban, porque esto lo dice la Biblia y es incontrastable. Primera de Samuel 17:4 dice que Goliat tenía cerca de 7 pies o 6 codos y un palmo, y esto ronda entre los 2 y los 3 metros, no más de eso. ¿Sí? Benaías, en Primera de Crónicas 11:23 o Samuel 23:21, dice que era uno de los valientes de David, Benaías, y mata a un egipcio de gran altura. Si bien para este egipcio no se usa la palabra nefilim y se dice que era un egipcio de gran altura, pero era una especie de gigante, y lo describe como de 5 codos o 2 metros. 5 codos son 2 metros, así que gran desfasaje nuevamente con la altura adjudicada, por ejemplo, en el libro de Enoc a los gigantes, más allá de ese posible error que dicen los copistas que tiene que haber, porque es imposible que se haya hablado de gente de 1000 metros. Pero bueno, de pronto quiso hablar de personas de 10 metros, pero aún eso es una exageración enorme para la medida que da la Biblia como los gigantes. Y digo, a veces nosotros somos muy ignorantes, lo digo por mí, porque hace unos años se hizo popular un video donde supuestamente se habían descubierto una calavera enorme, como de este tamaño, el cráneo, y yo incluso la mandé a mis conocidos no creyentes, y se comprueba la existencia de los gigantes, porque nunca ni siquiera yo me había metido a investigar qué medidas tiene la Biblia respecto a Goliat. Y mis amigos, una amiga no creyente me dijo, pero Pablo, esto, perdóname, pero esto es una noticia falsa, ya fue desmentida, esto fue una invención. Y realmente fue una invención, esa foto que todavía anda dando vueltas y todavía hay gente que la hace pasar y la ha hecho viral, ¿no? Es mentira, no existe ese fósil de un cráneo de este tamaño, un cráneo humano de este tamaño y un tamaño mucho más grande del cuerpo. Y a raíz de eso yo me metí a investigar en la Biblia y caí en la cuenta de que quedé pegado, porque en realidad la altura en efecto de Goliat es entre 2 y 3 metros. Nunca Goliat tendría un cráneo de este tamaño y nunca tendría un esqueleto de, no sé, de 10 metros de altura. Entonces digo, a veces tenemos que investigar más la palabra antes de dejarnos asombrar por todo lo que nos rodea, porque también voy a aclarar que toda esta temática genera como un asombro en la gente, genera como que nos gusta todo esto. Nosotros como seres humanos nos gusta que nos hablen de alienígenas, que nos hablen de seres que son una mezcla entre humanos y ángeles. Bueno, las mitologías antiguas están plagadas de todos estos seres y esto genera una fascinación. Pero nosotros tenemos que saber cuándo estamos hablando de fantasía y cuándo estamos hablando de verdad o realidad. A mí me encanta El Señor de los Anillos, por ejemplo, me parece una historia fascinante porque increíblemente, para mi modo de ver, está plagada de conceptos bíblicos, pero El Señor de los Anillos, escrita por Tolkien, es un mundo de fantasía
que a mí me puede fascinar, que me puede divertir, que yo puedo disfrutar, sentarme a mirar El Señor de los Anillos y pasar un rato fantástico y vivir ese mundo de fantasía ese rato. Me encantan los elfos, me encanta todo eso, pero es una fantasía. Yo no voy a querer meter todo eso en la Biblia porque no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es como si, bueno, me siento a mirar un partido de fútbol, disfruto cuando mi país juega, me divierto pilas y soy feliz cuando ganamos y me puedo hasta llegar a enojar si perdemos y poner un poco triste, pero al rato eso se me pasó, fue un momento de fantasía y a otra cosa. Cada cosa en su lugar. Entonces, saber que nosotros tenemos una tendencia en nosotros a que nos fascine toda esa fantasía, pero saber discernir cuándo estamos ante algo que es verdad y que es bíblico y cuándo estamos ante algo que realmente puede ser una fantasía. Y evidentemente, muchas civilizaciones han hablado de los gigantes, la civilización sumeria, que los llama, por ejemplo, los Anunnaki, la mitología griega tenía los titanes, hay mitologías en Sudamérica que también habla de gigantes, aunque no sabemos tampoco muchas de ellas a qué medida se refieren. Y si se refieren a una medida como la del libro de Enoch, que es una medida extra large, diríamos, extra grande, XXXXL, o es una cosa más racional, ¿no? Relacionado con lo híbrido, hay los que defienden esta postura de que hay una mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres y que dan a luz a los gigantes, los que defienden esta postura dicen que también eso fue lo que dio a luz a mezclas de especies, ¿no? Y por eso ellos dicen que todos los seres que son mezclas de especies en las mitologías tienen una relación con esto de los ángeles caídos en unión con las mujeres. Porque, por ejemplo, en la mitología griega está el Minotauro, mitad hombre y mitad toro. Por ejemplo, está el famoso Anubis en la mitología egipcia, que también es una mezcla. Está, por ejemplo, Quetzalcóatl en la mitología de los pueblos de Sudamérica, de la América precolombina, que es la serpiente emplumada. Entonces, son todas referencias mitológicas y hay muchísimas en todas las mitologías de todos los pueblos, y los que sostienen la teoría de que los nefilim, los gigantes, son producto de la mezcla de ángeles caídos con mujeres, dice que esa mezcla de ángeles y seres humanos también dio lugar a la mezcla entre las diferentes especies, de donde surgen todas estas especies de seres mitológicos. Incluso, y esto también me llama la atención, porque hay gente como, por ejemplo, yo decía, ¿no? Esta gente que es estudiosa de la palabra, como Armando Alducino, Jim Staley, que yo respeto mucho su ministerio, ¿no? En inglés, Passion for the Truth, Pasión por la Verdad, pero todos, indefectiblemente, empiezan a elucubrar en sus estudios cuando hablan de este tema y empiezan a decir que, bueno, ¿quién hizo las pirámides? ¿Quién colocó las piedras de Stonehenge en el Reino Unido? Que no hay mucha explicación de cómo esas piedras están ahí. Disparan para ese lugar. ¿Quién creó los famosos tótems de la isla de Pascua en el Pacífico, ahí frente a las costas de Chile? Como no hay una explicación totalmente coherente de cómo se construyeron esas construcciones, valga la redundancia, ellos empiezan a decir que, bueno, tienen que haber sido los gigantes, porque tienen que haber sido esta gente, esta raza híbrida, mezcla de ángeles y humanos, porque fueron personas que tenían una inteligencia especial y que capacitaron al ser humano para poder crear las pirámides y bla, 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 bla. Todos indefectiblemente empiezan a disparar para ese lugar. Después muchos de ellos también hablan de que ahí están los seres reptilianos, que hoy día habría entre nosotros seres humanos reptilianos, que son descendientes de aquellos ángeles, que son personas que son mezcla, una raza híbrida entre ángeles caídos y humanos. A su vez, esa gente supuestamente sería parte de la gran élite que gobierna el mundo y que quiere conquistar al planeta y que
somos de Satanás. Incluso llegué a esto en otro estudio que vi en YouTube. Hay quienes dicen que toda esta gente son hijos de la serpiente y argumentan que Caín no fue hijo de Eva y Adán, sino que Caín fue hijo de la serpiente y Eva, cosa que no sé de dónde la sacan, porque Génesis especifica que conoció Adán a su mujer y ella dio a luz a Caín y luego dio a luz a Abel y luego dio a luz a Set. No sé de dónde sacan que Eva salió embarazada del huerto del Edén, embarazada por la serpiente y dio a luz a Caín. Es decir, hay una serie de interpretaciones fantásticas alrededor de este tema en la que necesariamente los que creen que hay una mezcla entre ángeles caídos y mujeres terminan cayendo. Eso lo tengo que aclarar y lo tengo que decir porque es así. Incluso me llama la atención que se justifica, por ejemplo, en una de las fiestas del judaísmo, Yom Kippur, el Día del Perdón, y esto nosotros lo estudiamos cuando vimos las fiestas de Jesús, en el Yom Kippur se imponían las manos sobre dos carneros, en el día de la expiación o del perdón. Un carnero era degollado y se vertía su sangre en el altar del sacrificio, y el otro carnero era enviado al valle de Azazel. Bueno, hay quienes dicen que ese carnero enviado al valle de Azazel en Yom Kippur era enviado para expiar los pecados de la raza híbrida, la raza que había sido el producto entre los ángeles caídos y las mujeres y que había dado origen aparentemente a los gigantes, cosa que tampoco la Biblia dice específicamente, y después lo vamos a ver, pero bueno, vaya y pase en este momento. Entonces digo, hay mucha fantasía necesariamente en torno al tema de los gigantes cuando interpretamos que los gigantes son una raza híbrida producto de la unión entre seres extraterrestres, porque los ángeles caídos son seres que no son del planeta Tierra y son extraterrestres, y las mujeres. Y esto hay que decirlo. Y todos estos estudiosos, cuando vos ves los estudios de toda esta gente que va por esta línea interpretativa, en el caso del judaísmo te dicen, no nos metemos con el tema, esto es así, pero es un misterio, arreglate como puedas, no conviene que estudies este tema. Y en el caso del cristianismo, son personas que empiezan a derivar hacia todas estas fantasías, y me extraña muchísimo porque son personas muy serias y que conocen mucho de la palabra, pero por otro lado, si no, se fundamentan todos sus estudios, y lo podés ver vez tras vez, en el libro de Enoc. Hay un énfasis muy marcado, esto también lo he visto en páginas y en estudios judíos mesiánicos, pero siempre hay un énfasis muy marcado en el libro de Enoc. Para justificar esta teoría, ellos tienen que ir al libro de Enoc, porque prácticamente fuera del libro de Enoc, bíblicamente, y lo vamos a ver, aunque voy a ver el argumento y voy a explicar el argumento que ellos usan, pero bíblicamente no hay sustrato, no hay sustento para sostener esto como una verdad revelada en la palabra. Entonces, si tanto nos basamos en el libro de Enoc, entonces tenemos que entender qué es el libro de Enoc. Pero voy a decir un poquito antes que el libro de Enoc, por ejemplo, que es un libro compuesto por más de 100 capítulos, en el capítulo 6 dice que hubo 200 ángeles que descendieron al monte Hermón en Israel. El monte Hermón está al norte de Israel, hoy día la frontera con el Líbano, y tomaron mujeres humanas para sí, enseñándoles el arte de las plantas y las pinturas, es decir, todo lo referido a la medicina y al maquillaje, por así decirlo. El mundo del maquillaje y el mundo de la medicina tendría que ver, según el libro de Enoc, con que los ángeles, 200 ángeles caídos, descendieron al monte Hermón y le enseñaron a las mujeres humanas el arte de la medicina y el arte de las pinturas, o todo lo referente al maquillaje. Por lo cual, quienes defienden esta línea interpretativa también terminan diciendo y asociando que todos los avances de hoy día en la ciencia
pueden ir perfilándose hacia el mal y pueden estar relacionados con esto. Incluso ellos dicen y argumentan que ya hay en la ciencia mezclas de especies, clonación, mezclas de humanos y animales, y que todo esto es una herencia, como nos lo dice el libro de Enoc, de aquellos 200 ángeles que descendieron al monte Hermón y se terminaron mezclando con las mujeres. El libro de Enoc da los nombres de estos ángeles o de muchos de estos ángeles, quiero aclarar, ¿verdad? En fin. Ahora, ¿qué es el libro de Enoc? Bueno, el libro de Enoc es un libro apócrifo y pseudoepígrafo. Un libro apócrifo y pseudoepígrafo que uno escucha, es el libro de Enoc y vos decís, bueno, entonces fue escrito por el famoso Enoc, ¿no? El bisabuelo de Noé. Pero no fue escrito por él, porque precisamente cuando decimos que es un libro pseudoepígrafo, lo que estamos diciendo es que es un libro que se le atribuye a un autor famoso para llamar la atención de los lectores, pero en realidad es de otro autor. Es decir, alguien lo escribe y le pone libro de Enoc para que la gente diga, uy, este libro lo escribió el famoso Enoc, vamos a leerlo. Pero es un libro pseudoepígrafo. Es un libro que no es de Enoc, no lo escribió Enoc. De hecho, el libro de Enoc fue escrito hacia el año 300 a.C. Jamás lo pudo haber escrito el ancestro de Noé. De ninguna manera, porque eso estamos hablando del año 3000 a.C. Y el libro de Enoc fue escrito en el año 300 a.C. A ver, también Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco, que se le atribuyen a Moisés, y Moisés vivió hacia el 1500, pero esos libros fueron escritos hacia el año 500 después de Cristo. Lo que existía era la tradición oral y había ya algunas partes escritas, pero se terminan de compilar tal y como lo conocemos hoy día hacia el año 500 a.C. Es decir que se recoge, se dice que en ese caso que los escribió Moisés y en realidad lo escribieron copistas o escribas que recogen la tradición oral y que nosotros creemos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios y realmente ponen en palabras todo lo que se había traducido oralmente, más algunas partes escritas de lo que se le adjudicaba a Moisés. Pero es mucho más certero en ese caso y no hay incongruencias entre decir, bueno, es todo lo que la tradición oral viene sosteniendo, que dijo Moisés, y nosotros ahora lo único que hacemos es poner por escrito todas esas palabras atribuidas a Moisés. Pero en el caso del libro de Enoc es diferente, porque es del año 300 a.C. y realmente ni siquiera se sabe quién o quiénes lo escribieron. De hecho, hay más de un libro de Enoc y hay mucha diferencia entre uno y otro, pero siempre se usa el más antiguo, que es el del año 300 a.C., como una base de sustento, ¿verdad? Pero hay hasta más de un libro de Enoc, con muchísimos autores, ¿no? Entonces, dicho sea esto y aclarado esto, en la presentación de PowerPoint, en la diapositiva número 8, Esteban, tenemos la definición del diccionario de apócrifo y de pseudoepígrafo, porque el libro de Enoc es un libro apócrifo y pseudoepígrafo, y es en quien se basan los que dicen que los hijos de Dios fueron ángeles caídos que se mezclaron con mujeres. ¿Qué significa un libro apócrifo? Dicho de una obra especialmente literaria de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución. Del griego apócrifos, escrito ahí en rojo, que está compuesto la palabra apócrifos en griego por apo y crifos, que significa separar y ocultar. Son escritos que fueron separados y que fueron ocultados, es cierto, en un momento por la Iglesia, porque como son libros cargados de mucha fantasía, de esoterismo, de mitología, y los concilios de la Iglesia dijeron, esto no es bíblico, no solamente la Iglesia cristiana, sino el judaísmo, no están en el canon judío,
El libro de Enoc no integra el Antiguo Testamento. Entonces, son libros separados y destinados a ser ocultados porque estaban llenos de mitología, llenos de fantasía, y podían disparar para un montón de lugares, como de hecho disparan. Entonces no es que tengan un poder especial o que hablen de lo que en realidad la Iglesia nos quiso ocultar durante siglos. No. Lo que pasa es que son libros que son como cuentos de hadas y hay gente que se los empieza a creer y empiezan a disparar para un montón de lugares, pero totalmente incongruentes. Porque cuando vos querés armonizar eso con lo que dice la palabra de Dios, no hay forma de hacerlos armonizar. Entonces, por eso de ahí viene el sentido de apócrifo, un libro separado y ocultado, oculto, sí, pero no es que tenga el libro un poder especial ni una inspiración especial, es como que lo que la Iglesia quería era que la gente no se confundiera, lo mismo que las autoridades del judaísmo, ¿no? Y también Enoc es un libro pseudoepígrafo. ¿Qué significa pseudoepígrafo? Conjunto de literatura judía, aunque no solamente judía, pero para el contexto de lo que estamos analizando, conjunto de literatura judía que data de los siglos inmediatamente precedentes y siguientes a Jesús. Pseudoepígrafo significa titulado falsamente, ya que procede de la práctica de tratar de investir de autoridad a ciertos libros por atribuirles el nombre de algún personaje bíblico notable antes que el del autor o los autores real o reales. Entonces, Enoc es un libro apócrifo y pseudoepígrafo. Y podés volver a mí, Esteban, y quiero decirles que el libro de Enoc fue definitivamente apartado del canon sagrado, del canon bíblico, en el concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo. Si bien, una parte de las iglesias cristianas coptas y etíopes, es decir, algunas iglesias de África, que se conocen como, el cristianismo tiene tres grandes ramas: catolicismo, iglesia ortodoxa e iglesia protestante, católicos, ortodoxos y protestantes. Dentro de los ortodoxos, que son los cristianos de la Europa oriental y del Medio Oriente, también las iglesias ortodoxas están en África, en manera especial en el norte de África. Se conocen muchas veces como cristianos coptos. Por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, en lugares como Etiopía o en Eritrea. Bueno, algunas iglesias coptas de África incluyen al libro de Enoc en su canon. Pero la Iglesia Católica no lo incluye en el canon bíblico, la Iglesia Ortodoxa en sí no lo incluye en el canon bíblico y la Iglesia Protestante no lo incluye en el canon bíblico. Tampoco el judaísmo lo incluye en el canon del Antiguo Testamento. Y históricamente fue en el 364 después de Cristo, es decir, estamos hablando de, yo siempre me confundo, siglo XX es 1900, así que el 364 es el siglo IV. Si no me equivoco, siempre me confunde, siglo III o siglo IV. El siglo IV, en el año 364, se excluye definitivamente en el concilio de la Odisea el libro de Enoc del canon de la Iglesia. Tenemos que entender que alguien puede decir, bueno, pero entonces el canon de la Iglesia, el canon de la Biblia, el canon bíblico, ya sea en el judaísmo o en el cristianismo, Antiguo Testamento o Antiguo y Nuevo Testamento, en el caso del cristianismo, entonces fue formado por hombres. Sí, a ver, yo creo que no, yo creo que fue formado por el Espíritu Santo, que a través de los diferentes concilios donde los hijos de Dios, y eso sí, los Benei a Elohim, se reunían en oración, en ayuno, buscando la dirección de Dios, eran guiados por Dios para ver, bueno, qué libros dejamos, qué libros consideramos como sagrados y qué libros no. Y había mucha discusión antes de excluir un libro del canon bíblico o antes de incluir un libro en el canon bíblico. Corrió mucha agua bajo del puente. Tengamos en cuenta que si el libro de Enoc es del año 300 antes de Cristo,
Y si Judas, una de las cartas del Nuevo Testamento, lo menciona, es decir, que era de moneda corriente en tiempos de Jesús, era un libro popular en el judaísmo, y estamos hablando de que el Concilio de la Odisea en el 364 lo termina de excluir, hablamos de siglos de discusión dentro de la Iglesia hasta tomar una resolución y decir, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. No son decisiones que se tomaron acaloradamente, apasionadamente, solamente guiados por una emoción. Son decisiones que se tomaron, yo creo, guiados por el Espíritu Santo. Y además por el sentido común, porque cuando nosotros leemos el libro de Enoc está plagado de fantasía, como todos los libros apócrifos. Hay mucho misterio en cuanto a los libros apócrifos, en realidad de gente ignorante, ¿no? Pero hay mucha gente, ay sí, porque los libros apócrifos son los libros que contienen las verdades, están escondidos en el Vaticano, porque de manera especial la Iglesia Católica quiere ocultarnos las verdades de cómo el mundo se organizó, de cómo el mundo se originó. Y eso no es verdad. Los libros apócrifos están disponibles, cualquiera puede bajarlos hasta por internet y leerlos. Hay evangelios apócrifos con historias de la infancia de Jesús, donde Jesús es presentado hasta como un niño malo que asesina a un niño y que después lo resucita. Todo tipo de fantasías. Están caracterizados los libros apócrifos por mucha fantasía, tocan también muchas veces con lo esotérico, con esa cosa, como yo digo, que al ser humano le encanta. Entonces, no solamente fue el Espíritu Santo, evidentemente, el que guió a la Iglesia a excluir estos libros, e incluso en el judaísmo también a no incluirlo en el canon judío, sino el sentido común, el darte cuenta de que no es un libro serio, es un libro que está plagado de fantasías, es un libro cuya veracidad no podemos dar fe de la veracidad del autor, como esto que descaradamente le atribuyeron a Enoc una cosa que el pobre Enoc nunca dijo. El santo Enoc que caminó con Dios jamás dijo lo que el libro de Enoc pretende atribuirle. Entonces es muy importante aclarar todo esto antes de entrar en el tema, porque acá entonces surge la pregunta: ¿es el libro de Enoc una fuente lo suficientemente fiel o fidedigna para sustentar una teoría o una hipótesis de tal envergadura, de tal magnitud y de tal impacto en la historia de la humanidad? Porque hay que entender que si yo estoy aseverando que los ángeles caídos se juntaron con las mujeres y dieron a luz a una raza híbrida, a una raza de semiángeles, entonces esto es tremendo. Esto es revolucionario para la historia de la humanidad. Entonces, ya no solamente hablamos de Dios, ángeles y seres humanos, sino que tenemos que hablar de Dios, ángeles, semiángeles y seres humanos. Entonces, es una hipótesis que, de ser cierta, es una bomba. Entonces, realmente, el libro de Enoc es un libro de suficiente sustrato, de suficiente peso, de suficiente fidelidad y seriedad como para que yo me sustente esta teoría y diga que esta teoría es verdad. Hay que ser serios en el asunto. Y lamentablemente se nos va la hora y estamos por terminar este primer capítulo de esta serie. Pero yo quiero decir, y no quisiera irme diciendo que, porque yo voy a contraargumentar, acá yo voy a decir los argumentos de la teoría a favor de esto, y voy a contraargumentar cada argumento. Voy a ir al hueso, porque me parece que así es como que hay que estudiar los temas. Los defensores de esta teoría dicen que, por ejemplo, Judas citó a Enoc. Entonces, Enoc tiene que ser un libro que, bueno, falsamente fue excluido del canon bíblico, pero en realidad, si Judas lo cita, en realidad tendríamos que incluirlo. Bueno, vamos, Esteban, a la diapositiva número 9, para concluir la primera parte del estudio con este punto. La diapositiva número 9, la carta de Judas
No sabemos a ciencia cierta si Judas, el que la escribió, fue Judas Tadeo, el discípulo de Jesús, o Judas, uno de los hermanos de Jesús, porque era un nombre muy común en aquella época. Bueno, la carta de Judas, incluida en el canon bíblico en nuestro Nuevo Testamento, dice, es una carta muy cortita, no tiene capítulos, solo versículos, y en los versículos 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Esto es lo que dice Judas, y yo voy a explicar que a juicio de los exégetas y eruditos, lo que Judas está haciendo acá es un midrash, una explicación, un texto bíblico que en realidad es Deuteronomio 33:2, que dice, el Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ven que hay mucha similitud entre Judas 14:15 y Deuteronomio 33:2. Porque Judas cita el libro de Enoc, porque el libro de Enoc habla de que el Señor va a venir con sus santas decenas de millares para hacer juicio, en una referencia a la segunda venida de Cristo, lo cual es verdad. Pero en realidad el libro de Enoc no está diciendo esto como una verdad revelada, sino que el propio libro de Enoc, escrito hacia el año 300 a.C., seguramente tomó este concepto de Deuteronomio 33:2, que ya habla del Señor viniendo entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, lo que está haciendo Judas acá es un midrash. Está utilizando una fuente del judaísmo tradicional como el libro de Enoc para justificar un concepto bíblico que el libro de Enoc contiene y que en este punto no se aparta de la Biblia, en otros sí, pero en este no, porque este concepto de que el Señor viene con decenas de millares ya está en Deuteronomio 33, versículo 2. Y ahora podés volver a mí, Esteban. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Evidentemente el libro de Enoc en tiempos de Jesús ya era conocido, porque si es del 300 a.C., 3 siglos después ya estaba, ya era vox populi. Hay un libro que se llama Enoc, alguna persona lo habría escuchado leer, algún otro habría leído algún rollo del libro de Enoc, alguna parte. Sin embargo, el Señor Jesús, por ejemplo, nunca lo cita. Hay quienes quieren forzar y decir que sí, pero no, el Señor Jesús cita textos del Antiguo Testamento que seguramente Enoc sí cita, o verdades como esta, verdades bíblicas que Enoc contiene, porque el libro de Enoc contiene verdades bíblicas, como otros libros históricos, pero eso no quiere decir que sea un libro inspirado, digno de integrar el canon. ¿Está? Porque yo también mañana escribo un poema inspirado por el Espíritu de Dios y yo digo, Jesús es Dios, y es una verdad bíblica. Pero ese verso del poema de Pablo Modernel no integra el canon bíblico. ¿Y por qué yo digo que está bueno que yo diga Jesús es Dios? Porque la Biblia dice que Jesús es Dios, no porque Pablo Modernel diga que Jesús es Dios. Entonces, si el libro de Enoc dice que el Señor viene con sus santas decenas de millares, con los santos, que viene a establecer su reino en la tierra, y está hablando de la segunda venida de Jesucristo, a establecer el reino milenial, gloria a Dios por esa verdad que el libro de Enoc trae. Por eso Judas lo que está haciendo está citando un libro que era tradicional en el judaísmo, con algunas verdades bíblicas ciertas y que la gente conocía, y Judas lo cita, ¿verdad? Lo trae a colación, pero eso no está autenticando de ninguna manera el hecho de que el libro de Enoc sea inspirado por el Espíritu de Dios. Esto muy claramente lo podemos explicar con lo que hace Pablo también. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:8, cita a Janes y Jambres. Y dice, porque como los hechiceros de Faraón, Janes y Jambres, bla, 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 dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a Éxodo capítulo 7, versículo 11, que dice que Faraón tenía hechiceros. Primero, Éxodo capítulo 7, versículo 11, nunca dice que los hechiceros de Faraón eran 2, y tampoco dice que los nombres de los hechiceros de Faraón eran Janes y Jambres. Sin embargo, la tradición judía había adjudicado
que eran ese suceso, y decían que eran 2 hechiceros y que se llamaban Janes y Jambres. Entonces, segunda de Timoteo 3:8, el apóstol Pablo dice, porque como los hechiceros de Faraón, Janes y Jambres, bla, 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 bla. Quiere decir que porque Pablo cite fuentes del judaísmo que hablan de que los hechiceros eran 2 y se llamaban Janes y Jambres, ¿el apóstol Pablo está diciendo que los hechiceros eran 2 y se llamaban Janes y Jambres? No. El apóstol Pablo está tomando una fuente tradicional del judaísmo que decía que los hechiceros eran 2 y se llamaban Janes y Jambres para sostener el punto que Pablo quiere dar, inspirado por el Espíritu Santo en ese momento en la segunda carta a Timoteo. Pero en ninguna manera yo tengo que sí o sí creer que los hechiceros de Faraón se llamaban Janes y Jambres, porque si así fuera, Éxodo 7 lo hubiera dicho. Pero Éxodo 7 dice que Faraón tenía hechiceros, Éxodo 7 versículo 11. No dice que eran 2 ni que se llamaban Janes y Jambres. Del mismo modo, y con esto ya sí concluyo, cuando el apóstol, esta primera parte del estudio, cuando el apóstol Pablo en Hechos 17:28, glorioso pasaje, el apóstol Pablo le predica a los griegos, está en el Areópago, ahí a los pies de la Acrópolis, ese lugar precioso, que yo ya lo mostré en las diapositivas de Jesús el Jardinero. El apóstol Pablo en el Areópago, que era un lugar donde se hacían negocios, donde iban los hombres de la ciudad a discutir los temas académicos y a resolver el mundo, diríamos hoy día. Allí en el Areópago, Pablo les predica a los griegos, yo vi que ustedes tienen, entre todos los dioses que adoran, tienen un altar al Dios no conocido, bueno, ese Dios es el Dios al que nosotros adoramos, y ahí Pablo le entra a los griegos, ¿no? No atacándolos como idólatras, sino diciéndoles, bueno, ustedes tienen muchos dioses, el Dios que yo adoro es ese Dios al que ustedes tienen un altar y es el altar al Dios no conocido. Un capo Pablo para predicar el Evangelio sin palabras, ¿no? Pero Pablo, cuando les empieza ahí a hablar a los griegos, les dice, porque linaje suyo somos, ¿no? Linaje suyo somos, linaje de Dios somos, ¿no? Pero acá lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era citar un poema famosísimo, muy conocido por todos los hombres griegos, los varones griegos cultos que iban al Areópago, gente culta, gente preparada, y que conocían muy claramente este verso del poeta Aratus. No sé si se pronuncia así exactamente, yo digo Aratus, capaz que es Aratus, o Aratus, no sé, Aratus. El poeta Aratos o Aratus, este poeta griego, tenía un poema donde él decía que somos linaje suyo somos, hablando de Zeus. Zeus es nuestro Dios y nosotros somos linaje suyo. Pablo, en Hechos 17:28 dice, porque linaje suyo somos, y está citando entre comillas el verso del poeta Aratus o Aratus. Linaje de Zeus somos. Eso significa que el poeta Aratus, que era un poeta pagano que creía en Zeus, ¿fue inspirado por el Espíritu de Dios cuando escribió Linaje de Zeus somos? No. Pero el poeta San Pablo lo que está haciendo es usar esa fuente, en este caso no una fuente del judaísmo como el libro de Enoc, pero sí una fuente de los griegos, como el poeta de Aratus, como el verso del poeta Aratus, para meterlo en su discurso y llegar a puerto y transmitir lo que Pablo quiere decir, que es nosotros creemos en el Dios de Israel y ustedes conviértanse a ese Dios que es el Dios verdadero. Pero en ninguna manera está diciendo Pablo que fue inspirado por el Espíritu de Dios el poeta Aratus. De pronto sí, porque de pronto el poeta Aratus cuando dice el linaje de Dios somos, en su cabecita él pensaba en Zeus y en realidad estaba haciendo una referencia al Dios verdadero. Pero no es un hecho, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas como son. Y Judas no está avalando el libro de Enoc como un libro inspirado por mencionarlo en los versículos 14 y 15. Tampoco segunda de Pedro 2:4, que lo vamos a ver más adelante, que es otro texto que los que defienden esta teoría citan constantemente.
Entonces, bueno, como se nos ha ido la hora, hoy vamos a terminar acá. Es un tema apasionante. Y vamos a seguir investigando la semana que viene y vamos a seguir buceando sobre este tema, los nefilim, semiángeles o humanos. Alucinante. Te espero la semana que viene, ha sido un placer, seguimos en contacto, vieron como yo ya me empiezo a apasionar, pero bueno, me vuelvo a tranquilizar. El Señor te bendiga y nos vemos la semana próxima.